Bienvenidos a otro video del canal JDB. Estuvimos con los videos de electricidad utilizando los simuladores del PET de la Universidad de Boulder, Colorado, y entre otros videos que pueden ver en canal JD Barba, ya que saben que este es el canal que tenía antiguamente, que me lo restituyó YouTube luego de 2 años de estar suspendido. Y bueno, la verdad estoy muy contento. Quiero festejarlo volviendo a subir videos. Aunque esto también me hace pensar un poco cómo voy a administrar los dos canales, ¿no? Todavía no lo sé. Estoy viendo de subir algunos a un canal, otros a otro. Estoy viendo si se les ocurre algún consejo. Ya sé, puedo subir de un tema a uno, a un canal, otro tema a otro, ordenarlos de otra forma. Pero no sé qué es lo que me conviene. Supongo que esto lo iré viendo, es muy dinámico. Bueno, y lo que vamos a hacer en este video es alternar entre las simulaciones interactivas de este sitio, del PET de la Universidad de eh, Boulder, Colorado. Yo pensaba que era Colorado Boulder, pero no, es Boulder, Colorado. Y en sí nos estamos centrando en las simulaciones de física de electricidad. Y lo que voy a hacer es ir pasando entre las simulaciones de electromagnetismo y los apuntes que tengo, gentileza de la cátedra del ingeniero Palacios, recopilaciones de él para la cátedra, para los alumnos, y que bueno, las estoy usando con su permiso para alternar un poquito el material. Acá vemos que tenemos imán y brújula. Esta es una simulación muy simple, pero que sirve como introducción, que es cómo funciona el imán, así de simple, ¿no? Es una simulación de un imán que cuando vos lo movés, ves cómo cambia el campo magnético, cómo influye en una brújula. ¿Ven? Cómo influye la brújula, que es justamente otro imán con un eje. ¿Qué pasa si invertís polaridad? Que cambia, hacemos girar la brújula, parece un principio de un motorcito, ¿no? De hecho, es el principio de funcionamiento de los motores. Mover un campo magnético generado por corriente, o también hay motores que tienen campo magnético fijo y un campo electromagnético que también cambia con algún mecanismo específico para que se opongan. En que esto lo que pasa es que la aguja se mueve cuando se opone el campo, si no se mueve en un primer momento y después se detiene. Pero esto nos va a servir para complementar. Bien, y acá están, como les había dicho, los apuntes. Son textos editados con mucha información que siguen el recorrido de un programa, ¿no? Un programa de una materia. De hecho, este texto habla de condensadores o capacitores y bobinas o inductores. Las dos cosas juntas. Y hace como va y viene porque las bobinas y los capacitores funcionan en forma no opuesta, sino que se complementan. Uno trabaja con el campo eléctrico y otro con el campo magnético. El inductor con el campo magnético, la electromagnético, la bobina con el campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer es ir viendo las fórmulas y explicaciones. Explicaciones tanto no es necesario porque verlas acá, porque yo les voy contando a medida que vemos las prácticas todo lo que dice acá. Pero sí lo que es interesante es, por ejemplo, la fórmula esta de la ley de Faraday. Que no quiere decir que la podamos comprobar cabalmente, totalmente con el simulador. Vamos a ver hasta qué grado llegamos.
Por ejemplo, empecemos con esta fórmula, que es la ley de Faraday. Tenemos un voltaje en la bobina, BL, que es igual al número de vueltas de sobre de y flujo en Webers, este símbolo, sobre tenemos dt es el cambio en el tiempo, esto. Entonces básicamente está diciendo que el voltaje inducido es directamente proporcional al número de vueltas, directamente proporcional por el producto de la variación del flujo del campo magnético e inversamente proporcional al, al tiempo. Y esta fórmula acá la desglosa más. Esta letra U, esta micro, la permeabilidad del material del núcleo, el número de vueltas a cuadrado, el área de la sección y de nuevo repite la tasa de cambio de corrientes en segundos. Voltaje inducido en la bobina. Y esto lo podemos ver en el simulador respectivo, que ya tiene un imán, pero le falta la bobina. Y ese es este simulador. Este. Prácticamente, a ver, este es mejor. Lo abrimos, ahí el chivo del PET. Y que tenemos, tenemos los cuatro, que tenemos el imán, la bobina de captación, transformador muy bueno y electroimán. Acá, bobina de captación. Abrimos este y acá tenemos lo que nos dice la fórmula. La fórmula nos dice que si aumentamos la intensidad del campo magnético, va a ser más fuerte la corriente inducida, pero tiene que haber un movimiento, ¿ven? Si no hay movimiento del campo magnético, esta es una de las cosas más importantes que hay que entender. Si no hay, miren, la parte que más influye es cuando cruza. Después, tiene que haber un movimiento. Más rápido es el movimiento, más induce el campo magnético la corriente en la bobina. Pues el número de vueltas, ¿ven? Más fuerte el campo la tensión inducida en la bobina. Otra vuelta más. Y esto es lo máximo. Mientras que 1 era lo mínimo. Efecto de la bobina, porque cada espira son como cables en paralelo, entonces aumentamos como la sección total por la que van a pasar las líneas de fuerza y vamos a inducir más corriente. El área, miren, más área. Opa, pensé que con el área, no era que el área, a ver, vamos de nuevo, miren qué interesante esto, vamos al apunte. El área acá dice que es proporcional, directamente proporcional, y sin embargo acá, bueno, algo que no esperaba. ¿Qué será lo que es incorrecto, el programa o la fórmula? Cuando achiqué el área, ahí se induce más. ¿Será por cercanía? Miren, cuando induce el campo magnético se mueven los electrones. La permeabilidad no la podemos cambiar. ¿Qué otra cosa no tenemos que podemos cambiar? Déjenme ver. El campo magnético. La tasa de cambio, corriente, amperios en segundo. Había otro dato que era acá el flujo en
en Webers magnéticos. En este programa sí lo cambiamos. Muchas cosas de lo que explica esta fórmula, o sea, esta fórmula sería la representación matemática de lo que estamos viendo acá, con algunos, ¿no? Con algunas licencias que se toma el programa, porque acá tendría que tener menos inducción que cuando aumento el área. Aumentando el área tendríamos que tener más inducción. Bien. O sea, ya vimos en un primer experimento con el simulador del PET la fórmula que le corresponde para entender cómo se induce una tensión en una bobina. Más rápido me movía, que acá estaba, es inversamente, más rápido te moves, más inducís, más fuerte es el imán, más vueltas y finalmente el área que no respondió a los mandos. No respondió según yo esperaba que al aumentar el área. Creo que otro simulador sí lo hace. A mí me pareció interesante mostrar esto, como una fórmula la podemos representar con el simulador. No sé, díganme ustedes si les parece que está buena la idea de alternar entre estas representaciones matemáticas excelentes y el experimento virtual. También se puede hacer real el experimento, pero tenés que ponerte, armar una bobina con más vueltas, con menos vueltas, agrandarle el área, cambiar el imán, poner aparatos para medir. En cambio acá lo tenemos todo servido. Y dejar en claro esto que es tan importante, que si no se mueve, no induce nada. Por eso esos fake que hay tantos, que muestran un imán quieto al lado de una bobina y muestran que se prende una lámpara y dicen que capta energía del universo, porque no sé qué verso, son mentiras. ¿Sí? Cuando se mueve, ahí sí, pero si no se mueve, o sea, yo esto lo puedo llevar a la realidad. De hecho, creo que lo hice, les mostré. Agarré un imancito, lo moví frente a una bobina y medía con el multímetro en la corriente o el voltaje y se representaba claramente. Si quieren después lo hacemos. Pero lo que quiero es que vean claramente en el experimento y eso sirva para entender claramente la fórmula. El tema de cuándo es directamente proporcional, inversamente proporcional. Lo que está en el numerador es directamente proporcional directamente y lo que está en el numerador inversamente proporcional. Y lo que vamos a hacer, si bien ven acá los apuntes explican que lo que pasa en corriente continua es que en un primer momento nada más producís una inducción y esa inducción se representa por una oposición en un primer momento al paso de la corriente y en un final cuando se corta la tensión una fuerza electromotriz que aparece más allá de la tensión que desaparece. Pero bueno, les dejo estas dos extremos que vimos cómo pasamos de las fórmulas de los textos a una excelente simulación intuitiva, interactiva, muy didáctica. Así que gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.